Hola, ¿qué tal? En nombre de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, en estos inicios del año 2010, le hacemos llegar nuestras felicitaciones y nuestros mejores deseos para este nuevo año. Recientemente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública organizó la sexta semana de transparencia, llamándola Transparencia en las Américas, y esto con el propósito de conocer los avances y retrocesos que en la materia prevalecen en todos los países de este continente. Para todos ustedes, el día de hoy hemos traído entrevistas exclusivas con algunos de los principales ponentes a fin de conocer sus experiencias en la materia y además las aportaciones que enriquecen el debate. Le invitamos a quedarse en este programa de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Bienvenidos a Sociedad Transparente. La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Jacqueline Pechard, en el marco de la Semana de Transparencia del IFAI, explicó que el objetivo de este encuentro fue crear un espacio para el análisis comparado de las fortalezas y las debilidades de los países de América Latina en lo referente a transparencia, acceso a la información y, desde luego, en su contraparte, la protección de datos personales en los registros públicos. En este contexto, explicó la posición que ocupa México en la materia. ¿En qué momento y por qué se determina que el tema central sea la transparencia en las Américas? Nosotros hemos tenido un papel, yo diría que muy activo, en ver cómo se han ido comportando los distintos países en América Latina. Digamos que Canadá y Estados Unidos, pues ellos tienen leyes de acceso a la información que tienen más tiempo, pero nuestra América Latina ha ido aprobando leyes de transparencia en los últimos 7 años solamente, básicamente. Y incluso hay algunas leyes que ya están en proceso de reforma, como por ejemplo la colombiana. Pero lo que yo diría es que viendo este proceso de cómo en el mismo plazo que en México entramos a tener no solo una ley federal de transparencia, sino leyes en los estados, igualmente en todo el continente se fue viendo cómo se sumaban distintos países al tema del acceso a la información y de la garantía de este ejercicio de un derecho, como hoy decía Catalina Otero, de un derecho humano fundamental, ¿no? Ustedes han tenido permanentemente oportunidad de conocer otros casos y de vivir intensamente el caso México. ¿Cómo podríamos ubicar a nuestro país en este contexto internacional? ¿En dónde está México y qué es lo que viene una vez que, tenemos ya consolidados los órganos garantes en todo el país? Prácticamente las leyes están en marcha, la mayor parte ya se han actualizado y tenemos también muchos desafíos frente a nosotros. Sí, yo diría que comparativamente el modelo mexicano es un modelo que pasa muy bien la prueba. No solamente es un modelo reconocido como un modelo eficaz para el ejercicio del derecho de acceso a la información, sino que incluso ha sido ejemplo para otros países, otras latitudes, por este tipo de modelo en donde yo diría que lo más importante es la existencia de un órgano garante que tiene espacios de autonomía importantes como para poder efectivamente ser un elemento de control sobre el ejercicio del derecho y las obligaciones que el ejercicio de este derecho implica para el Estado mexicano. Entonces yo diría que en el plano internacional estamos bien evaluados, pero eso mismo quizá nos obliga a ser mucho más rigurosos o más exigentes en cuanto a las consecuencias del ejercicio de este derecho. Entonces tenemos buenas normas, todavía nos falta que esto se traduzca en, como hoy decía el senador Arturo Núñez, en una verdadera cultura política de la transparencia, ¿no? En algo ya internalizado, que forma parte como de la vida diaria, que no hay necesidad de que algún ciudadano nos obligue a dar la información, sino que las cosas que son importantes se dan a conocer porque esto es un patrimonio de la sociedad y no del gobierno, ¿no? Claro. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Hemos escuchado hablar de la utilidad social,
que tiene que trasladarse para que el ciudadano así vea este derecho como una oportunidad también para construir un mejor desarrollo en el país. En este momento, ¿cuál sería el siguiente paso que debemos dar? Por un lado, los ciudadanos, por otro lado, los servidores públicos y quienes estamos involucrados e inmersos en el tema del derecho de acceso. Sí, sin duda alguna, el derecho de acceso a la información se ha ido socializando en nuestro país, pero si nosotros vemos, por ejemplo, en cuanto a género, qué proporción de mujeres son las que utilizan el acceso a la información respecto de los hombres, veremos que ahí sigue habiendo una brecha importante, ¿no? Solo un 34% de las solicitudes son hechas por mujeres. Es cierto que a medida que se baja en la edad, digamos, las mujeres más jóvenes son las mujeres que ejercitan más su derecho, y ahí pues está la gran esperanza, ¿no? Pero yo diría, viendo esto así, lo importante sería que nosotros pudiéramos ampliar no solamente el conocimiento del ejercicio del derecho, porque no todos podemos estar haciendo solicitudes de información, pero sí todos debemos de tener muy claro que en el momento en que requiramos una información, podemos hacerlo de una forma expedita, rápida, etcétera. Entonces, yo diría que una cuestión que nosotros tenemos que impulsar, nosotros las autoridades en materia de transparencia, es un mayor conocimiento de los beneficios que tiene conocer el ejercicio de acceso a la información, de qué manera esto genera niveles de escrutinio fuerte y de exigencia sobre el poder público, que nos puede hacer que los ciudadanos en este compromiso, es decir, en la medida que extendamos el conocimiento del derecho, tendremos la posibilidad de tener también servidores públicos pues más comprometidos, más responsables frente a la ciudadanía. Entonces, como que hay una especie de círculo virtuoso. En cuanto se extiende el conocimiento, también el impacto, las consecuencias de esto puede ir avanzando, y creo que ese es el siguiente paso. En su oportunidad, Frank La Rue, relator especial para la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas, expresó que cuando uno piensa en la libertad de opinión, implica que uno tiene el derecho de construir esa opinión, y desarrollar opinión y construir opinión implica tener acceso a la información para hacerlo. Bueno, las leyes de acceso a la información en general en América Latina son relativamente recientes y en el mundo también. En algunos países, en Estados Unidos, empezaron desde el periodo de Lyndon Johnson, pero en general son temas más recientes que definen esto como un derecho. Y hay que decirlo, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo más avanzado que hay en este tema. Y lo que estamos viviendo es un paradigma distinto de Estado y de funcionario público. Antes se veía a los funcionarios como la autoridad del Estado, que daban servicios, pero casi como que los servicios eran favores hacia la población. Hoy no, hoy se invierte la lógica. La población de un país ejerce sus derechos, y las y los funcionarios públicos son los facilitadores de esos derechos. En ese sentido, son servidores públicos. Y como el servicio es público, lo que hagan de trabajo es un bien público, incluyendo la información de cómo lo hacen, cuánto gastan y qué efectividad tienen. Entonces, todo eso va llevando a un mayor nivel de transparencia. Yo siempre digo que hoy en día el que quiere llevar una carrera política como servidor público debe entender de que la función pública va con el escrutinio público de la población, y el escrutinio público va con la crítica pública, la posibilidad de criticar. Pero ese escrutinio público tiene que estar basado en el acceso a la información. Y ahí es donde la información, en términos generales, toda la información del actuar público, del accionar público, de los recursos públicos, debe ser liberada, con pequeñas excepciones que también debemos de calificar. Yo creo también que la transparencia y el acceso a la información es el elemento fundamental de la democracia, porque además fortalece la participación ciudadana y el conocimiento de la ciudadanía.
Y en ese sentido, el acceso pleno a la información fortalece a los países democráticos y no los debilita. En el tema de seguridad nacional, por ejemplo, en el combate al terrorismo o al crimen organizado que tanto se menciona hoy, efectivamente el tener un país transparente, con persuasión hacia la población, donde la población tenga la convicción de que sus funcionarios públicos actúan bien, va a ser un país mucho más seguro y jamás se va a debilitar. En países donde las leyes de acceso son recientes, en un principio se ha generado en algunos casos un abuso por parte de algunos medios de comunicación que, haciendo uso de este derecho a la información, lo utilizan para golpear a los gobiernos. En ese sentido, ha cambiado también la percepción pública sobre el gobierno en turno y tiene que ver mucho con lo que usted señala de que el poder público tiene que estar sujeto al escrutinio público y por lo tanto a la crítica. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿En qué momento estamos en las Américas, en este contexto y análisis que ustedes han hecho en los países donde el derecho de acceso es reciente y donde viene a tener un impacto directo ante la opinión pública? La información siempre va a tener un impacto directo. Y de hecho yo menciono América Latina, pero como relator de Naciones Unidas me toca ver el mundo entero. Entonces hay regiones del mundo donde hay mucho menos apertura. América Latina en ese sentido es bastante más avanzado, junto con grupos de occidentales, digamos de Europa occidental y de las Américas. Yo pienso que la crítica nunca va a debilitar a un gobierno. Al contrario, no deben haber limitaciones a la crítica, sino debe haber pleno acceso a la información, y si de la información surge una crítica, pues que se haga. Lo importante en la libertad de expresión es que se defiende también el pluralismo y la diversidad de opiniones. Por eso es que uno de los principios en la libertad de expresión es el combate a los monopolios en los medios de comunicación o en las fórmulas de expresión, porque no podemos, digamos, permitir que la población de un país solo tenga un punto de vista. En ese sentido, la comunicación y la libertad de expresión es un derecho en doble sentido. La libertad de prensa la ejercen los periodistas, es cierto, y pueden decir lo que quieren, pero también es el derecho de un pueblo a estar informado. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo ni a liberar la información ni a la crítica que surja de ella, porque se supone que la crítica va a estar basada en hechos concretos de la información. Al contrario, creo que eso va mejorando los sistemas de gobierno. Claro. Hablaba usted también de que la seguridad pública se fortalece, el escrutinio público también hace que se fortalezca la democracia en la medida en que se genera esta apertura de la información, y tiene que ver con abrir los archivos, tiene que ver con buscar que este sistema de clasificación, de conservación de la información, pues esté disponible a la gente. Es que aquí también hay otro derecho, digamos, para las víctimas de violaciones a derechos humanos o las víctimas de violencia existe lo que se llama el derecho a la verdad. Tienen el derecho a saber por qué se violó su derecho, quién lo ordenó, quién lo ejecutó, de dónde vino la decisión o cómo se financió. Ese derecho a la verdad de las víctimas es importantísimo, y ese tiene que ver con hechos del presente, pero también tiene que ver con hechos del pasado en referencia a los delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, los países que han pasado por un periodo de genocidio o que han pasado por etapas donde los derechos humanos fueron violados masivamente. Esos archivos históricos, tanto militares como de fuerzas civiles, de seguridad o de fuerzas paramilitares, deben ser abiertos para la investigación de las víctimas, para que las víctimas puedan, si lo desean, hacer ejercicio del derecho a la justicia también. Y yo creo que esto es parte de la reconciliación. Por eso es que en todos los países en transición se establecía una comisión de la verdad, porque era importante dejar claramente establecidos los hechos de violencia, de dónde surgían, para poder reconciliar a la población de un país. ¿Usted entonces estaría de acuerdo en la retroactividad de las leyes? No en términos generales, pero lo que ahí no es que se esté aplicando retroactivamente una ley, sino simplemente se está liberando información de lo que en su momento fueron violaciones, y violaciones graves. El derecho a la verdad es un derecho que se ejercita hoy, en el presente. Por eso es que no es exactamente retroactividad lo que se está planteando.
Durante la sexta semana de transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, también participó Catalina Botero, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Relató que los orígenes del derecho de acceso a la información tienen que ver con el cambio en la manera de entender la relación entre los ciudadanos y los estados. Agregó que la idea de una ciudadanía militante es la idea de una ciudadanía que controla, que conoce, que es dueña del Estado, y no es el Estado todopoderoso, paternal, que nos hace favores frente al cual tenemos que regatear derechos, sino es el Estado que se debe a esa ciudadanía. La transformación de la cultura política es algo que se demora décadas. Y yo creo que el ingreso del derecho de acceso a la información a nuevos ordenamientos jurídicos es como una de las demostraciones de que realmente estamos pasando de la cultura del súbdito a la cultura del ciudadano. El súbdito obedece, el súbdito no pregunta, el súbdito no cuestiona, no indaga, no duda. Dudar es un crimen. El ciudadano tiene la obligación de dudar, cuestionar, preguntar, analizar, y para poder hacer eso necesita poder acceder a la información. Entonces, cuando ese derecho se percibe como un derecho humano fundamental, como herramienta esencial para el control del poder político, sin esa herramienta no podemos saber cómo nos están gobernando, si nos están gobernando bien o mal, cómo están usando el poder, cómo están usando nuestra plata. Eso nos muestra esa transformación. Digamos, es una prueba más de que la historia está jugándonos una buena pasada. Normalmente lo miran a uno como si uno estuviera planteando algo contra los gobiernos. Sí, es contra los gobiernos autoritarios, o los gobiernos democráticos, que tienen sensibilidad democrática y que lo que quieren es cumplir los fines que el derecho les asigna, pues ven en el derecho de acceso una herramienta para saber dónde están fallando, cómo hacerlo mejor, para evitar que se burocratice todo y empiece a ser más ineficiente. Es decir, el acceso, en lugar de impedir la eficiencia, garantiza y fomenta la eficiencia. Es esa manera de entender lo público, en donde lo público es mejor si es visto, si es controlado, si es vigilado. Claro que yo tengo una mejor relatoría si la gente está viendo lo que hago, cómo me gasto el dinero, en qué estoy invirtiendo mi tiempo y mis recursos, y no si hago una cosa secreta. Entonces, esa manera democrática de entender el ejercicio del poder está directamente asociada con el derecho de acceso. Al Estado le sirve, es al que más le sirve, digamos. Estamos hablando entonces de que el derecho de acceso a la información genera otros derechos, y dentro de esta cultura de derechos estamos hablando de la posibilidad de conocer la información, pero también de difundirla y de utilizarla. Claro. En esto tiene mucho que ver la libertad de expresión y tiene mucho que ver con otras libertades. Claro. El derecho de acceso a la información es un derecho en sí mismo, es un derecho autónomo, pero además es un componente del derecho a la libertad de expresión. Yo expreso ideas, expreso pensamientos, pero también difundo información. Esa es la libertad de expresión, que yo pueda contarle al mundo algo que yo sé. Y si no me garantizan la parte de saber, de cómo puedo acceder a esa información, pues simplemente no le puedo contar al mundo. Si no tengo herramientas para hacer un ejercicio, digamos, razonable de crítica política, si no sé cómo se están gastando la plata, no puedo opinar sobre eso. Entonces mi opinión no tiene ningún valor, no es una opinión desinformada, que es a partir de intuiciones. La opinión democráticamente sólida, la opinión que sirve al debate y a la deliberación colectiva, es la opinión informada. Y no puedes tener una opinión informada si no te garantizan el derecho a acceso. Es todo un gran círculo para, digamos, promover la verdadera democracia militante y deliberativa. ¿Qué pasa con la opinión pública una vez que los gobiernos empiezan a ceder y empiezan a entrar en esta nueva dinámica de abrir la información gubernamental? Los gobiernos autoritarios le tienen mucho miedo a la opinión pública libre. Adoran la opinión pública cooptada, seducir, pero a la libre, a la opinión pública compuesta por librepensadores que dudan, que piensan, que preguntan, que cuestionan. Los gobiernos democráticos, en cambio, consideran que su deber es fomentar esa opinión pública. Estas intervenciones nos ubican como país de manera positiva en el contexto del continente americano. Hay instrumentos legales para impulsar mecanismos que fomenten la transparencia. Sin embargo, eso no significa que México sea precisamente un ejemplo de transparencia.
falta voluntad política, faltan políticas públicas con ese enfoque y se requiere también mayor participación de usted como sociedad para que se interese en los temas de la agenda pública del gobierno. Por hoy le agradezco el favor de su atención y nuevamente le deseo un muy feliz año 2010.